Hoy haremos pasta frola para vender en casa. Vamos a hacer pasta frola pequeña. Así, esta medida, familia, esta medida vamos a hacer. Este tiene un diámetro, ya que no tengo mi metrito, tengo mi reglita acá. Un diámetro de 8 centímetros aproximadamente. 8 centímetros de diámetro, que es una medida estándar para pastas frolitas para vender en casa. Así que vamos a hacer esta receta paso a paso. Para iniciar vamos a bajar la cámara acá. Vamos a utilizar en total 400 gramos de harina leudante. Miren bien, gente, harina leudante, ¿sí? Empezamos acá en el medio. Esta receta es tan fácil, tan sencillo, que le va a gustar. Es el más fácil que yo considero de hacer en casa, ¿ok? Ahí está. Harina leudante 400 gramos. Acá ya está 400 gramos. Vamos a abrir acá en el medio así. Ahí mismo. Con una cuchara vamos a romper un huevo, ¿sí? Un huevo. Ahí va un huevo. Encima del huevo vamos a agregar azúcar. 125 gramos nada más, ¿sí? Esta pesamos, siempre pesamos, gente, para poder hacer bien nuestra receta, ¿sí? Ahí está, 125 gramos de azúcar. Ok, excelente. Encima del azúcar ya vamos a echar nuestra vainilla, vainilla líquido. Una tapita, siempre una tapita bien llena así. Esto, ahí está. Echamos ahí. Muy bien. En este punto, si tienen algo de colorante pueden agregar, pero si no tienen no hay problema. Yo tengo este colorante que viene así en gel. Una gotita nada más. Una gotita y con eso ya está. Ya le va a dar un colorcito. Si no quieren, no hay problema, ¿sí? Muy bien. Acá encima de este, directamente acá, vamos a agregar 125 gramos de manteca o margarina. Punto pomada. Miren así. 70-80% de líquido, familia. Si es posible, ¿ok? Vamos a echar acá en el medio, entonces 125 gramos en total. Ahí está. Ok. Ahí ya vamos. Ya tenemos la manteca. Aquí va acá esta mantequita. Y vamos a poner acá mismo. Vamos a rallar con un ralladorcito así. Sin complicarse, gente. Un ralladorcito chiquitito así nada más. Rallamos limón. Tiene que ser limón así. Este tipo de limón. Que sea lindo, ¿sí? Ok. Rallamos. No hace falta demasiado mucho, pero lo suficiente para que le dé el gusto al limoncito nuestro producto. Muy bien, espectacular. Separamos esto acá. Tenemos un poquitito de harina. Una sola mano acá, uñas bien limpias, familia, mano bien limpia. Una sola mano vamos a trabajar esto acá en el medio, ¿sí? Vamos a trabajar bien acá. Con paciencia hasta que sintamos el azúcar ya termina de formar grumitos en nuestra mano, ¿sí? Ya sintamos que el azúcar ya no se siente más tanto en la mano, entonces ya es el momento de amasar todo, ¿sí? Pasta frola para vender en casa. Tamaño de diámetro de 8 centímetros, moldecito de 8 centímetros, ¿sí? De diámetro. Obviamente 1,5 centímetros aproximadamente de fondo. Vamos a utilizar en esta ocasión dulce de guayaba, lo más fuerte posible que encontramos para completar esta receta, ¿sí? Ok. Ahí ya comenzamos ya a amasar esto, gente, ¿sí? Comenzamos ya a mezclar bien todo completito. Con paciencia vamos mezclando hasta juntar todo, ¿sí? Esta masa es tan fácil de hacer que hasta un niño puede hacer su pasta frolita en casa si quiere, ¿sí? La idea no es amasar demasiado, sino que es juntar apretando así, ¿sí? Así lo vamos apretando con paciencia hasta juntar todo, ¿sí? Ahí está. Más o menos ya juntamos todo. Vamos a bajar acá sobre la mesa. Así.
Te voy a poner acá en un lado para que no moleste y lo que vamos a hacer es juntar nada más. Apretamos y juntamos, ¿sí? Juntamos, apretamos y juntamos, así. Lo vamos juntando. No es amasar como una masa, sino simplemente lo apretamos y lo juntamos, ¿sí? Espero que quede claro esa parte. Miren la masa justito, Dios familia, es la parte líquida. Este no lleva ni leche, ni no lleva más huevo, ni... Esto es justito, esto es milimétrico y espectacular esta masa, ¿ok? Ahí ya tenemos todo. Ahí está, no hace falta amasar demasiado. Lo que vamos a hacer acá es simplemente vamos a estirar, ¿sí? Vamos a estirar esta masa así un poquitito y luego ya vamos a pesar, ¿sí? Vamos a pesar esta masa, vamos a pesar todito 55 gramos, o sea, mejor dicho 33 gramos, familia, 33 gramos cada uno, ¿sí? Ahí está, ahí tenemos uno, 33 gramitos cada uno. Tengo yo en total 12 moldecitos de los moldecitos para mi pataflor. Tengo en total 12 unidades, ¿sí? Ahí está. Voy a juntar todo acá esto y lo vamos ya juntando entre 33, 34, 31, esa cantidad más o menos, ¿sí? Voy a pesar todo esto y luego ya continuamos con el proceso. Ok, gente, ya pesamos todito. Tenemos 12 unidades de bolitas de 33 gramitos y acá nos sobró nuestra masa. De esto vamos a hacer para poner encima y si sobra vamos a guardar en la lavadora para otra tanda, ¿sí? Acá tenemos los 12 unidades de nuestros moldecitos. Estos son estándar, gente. Estos se consigue en el mercado con estas medidas. Si no están seguros pueden llevar su reglita y cuando van a buscar acá el diámetro tiene que tener 8 centímetros, ¿sí? Es muy importante para que su pataflora después de cocinarse todo pueda despegarse bien de su moldecito. Aceitar, ¿sí? Aceitamos bien así, vamos a hacer así, aceitamos y luego hacemos con la harina, cargamos un poquitito de harina así, miren familia, así, y lo vamos esparciendo así, de esta manera, ¿sí? Apretamos un poquitito acá, golpeamos un poquitito y queda así. Voy a mostrar una vez más otra vez esto con aceite, aceite vegetal, ¿sí? Le ponemos suficiente aceite alrededor así, completito. Luego cargamos un poquitito de harina acá y le hacemos recorrer, gente, miren. Disculpen el ruido, acá está lloviendo, acá en mi país. Justo estoy grabando y está lloviendo, miren. Así, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo más, luego termino esto y ya seguimos con el proceso, gente, ¿sí? Ok, hacemos así, cargamos un poquitito de harina. Esta harina ya puede ser harina 4.0, harina 3.0, no importa, ya no hace falta que sea leudante, gente, ¿sí? Igual si es 3.0, mucho mejor. Ok, ahí está. Voy a terminar todo esto y una vez que termine vuelvo para que el video no sea muy largo, ¿sí? Ok, gente, ya terminé el proceso anterior. Acá ya terminó un poquito también de llover. Lo que hacemos acá, ya tenemos todo aceitado y con harina nuestro moldecito, ¿sí? Es muy importante este proceso que le enseñé, gente. Lo que hacemos acá es simplemente ponemos acá en el medio y con el dedo gordo comenzamos a apretar, a esparcir, ¿sí? Vamos a esparcir todo bien nuestra masa de manera que pueda quedar bien ajustadito. Van a ir sintiendo con el dedo donde le falta más, que sea un poquito más gruesito, donde ya es muy fino. Entonces van corrigiendo y dejando lo más uniforme posible así, gente. Miren, lo más uniforme posible, pero hagan con su dedo. No hace falta estirar la masa, la antigua, como se hacía antes, se estiraba y teníamos que... No. Simplemente apretamos con la mano así, miren cómo quedó espectacular, ¿sí? Esta es la técnica para hacer en cantidad, porque si van a empezar a hacer estirando la masa, no van a poder hacer rápido, gente, ¿sí? Así que vamos apretando con el dedo gordo, apretamos, buscamos, uniformamos un poquitito la parte donde es muy fina, la parte donde es muy gruesa, de manera que se quede bien uniforme, ¿sí? Ahí está.
Voy a hacer una vez más. Miren, ya tengo dos en un platito. Hago uno más, así para tener también 3 ejemplos de este proceso, y luego cortamos el video, y una vez que ya haga todo este proceso les muestro el siguiente proceso. Este proceso, esta receta es un poco largo haciendo así. Es un poco tedioso porque es un poco lento. Por eso quiero hacer en procesos para que vayan viendo los procesos del video, de la receta, ¿sí? Acá ya tenemos 3. Voy a terminar este proceso. Me falta todavía acá 9 para terminar. Así que termino este proceso. Miren, así va quedando. Ya, entonces voy a completar este proceso y luego ya vuelvo para colocarle el dulce, ¿sí? Ok, gente, voy a tratar de hablar fuerte porque está lloviendo todavía por acá. Miren cómo quedaron todos, ya está completito acá los 12 unidades. Lo que vamos a utilizar hoy va a ser dulce de guayaba. Yo recomiendo una marca que traiga el dulce de guayaba así bien fuerte, familia, bien fuerte, bien sólido. Ese es el mejor para hacer pasta flora. No traigan dulce de guayaba que no sean sólidos. Miren, esto por ejemplo bien sólido, como no se derrama, miren. Este es el que sirve, familia. Vamos a utilizar una cuchara, pero vamos a usar con la espalda de la cuchara así, vamos a quitar y vamos a colocar acá en el medio, ¿sí? Vamos a colocar en el medio y luego lo vamos a ir esparciendo así, con mucha paciencia le vamos a esparcir. No hace falta hacer llegar hasta el borde el dulce, gente, ¿sí? Solamente ahí en el medio vamos a comenzar a esparcir un poquitito, ¿sí? Más o menos esta cantidad. Tampoco hace falta exageradamente llenarnos de dulce, ¿sí? Ponemos un poquitito más para que sea bien llenito y bien lindo nuestra pasta florita. Ahí está. Miren cómo puse solamente la parte del medio, no en esta parte, gente. Recomiendo no poner en esta parte porque después se endurecerá el dulce de guayaba por el borde y va a ser muy difícil quitar su pasta flora. Entonces, por esa razón se hace así, gente, ¿sí? Solamente en el medio, ¿sí? Esto tienen que grabar muy bien, ¿ok? Agarramos de vuelta con la espalda de la cuchara, con la espalda así, con la espalda de la cuchara, colocamos en el medio mismo, y comenzamos a expandir con mucha suavidad, con mucha delicadeza, solamente en la parte del medio, ¿sí? Graben bien eso. Ahora sí, después con el fuego caliente se extiende un poquitito en algunas partes, ya va a ser poco, pero no pongan en la parte de los bordes, solamente la parte del medio, ¿sí? Ok, gente, miren, ahí ya mostré ya 2 ejemplos. Voy a hacer un ejemplo más. Voy a agarrar con la espalda otra vez, así, con la espalda de mi cuchara, bajo en el medio, con mucha sutileza y delicadeza le voy expandiendo solamente en la parte del medio. Espero que hayan grabado bien ese tips para que puedan tener. Ok, gente, ahí ya está, ahí ya tenemos 3. Voy a esperar que calme un poquito más la lluvia, luego continuamos con el siguiente proceso. Acá ya tenemos ya en total 3 preparados. Miren, tiene que quedar así, fíjense bien, ok. Ok, gente, terminó un poco atrás la lluvia acá. Miren, ya colocamos todo, ya prácticamente ya pusimos todo. Miren más o menos cómo sobró nuestro dulce de guayaba, gente. Miren, este tiene en total 250 gramos. Nosotros hicimos ya 12 unidades. Esto nos indica que podría salir alrededor de 15 unidades esta cantidad de 250 gramos de dulce de guayaba, ¿sí? Tiene que ser así, un dulce de guayaba que viene sólido, miren, gente, sólido. No me compre dulce de guayaba que viene así muy blando, ¿sí? Ok. El siguiente paso es armar ya las tiritas, ¿sí? Para eso vamos a apartar un poco esto acá, un poquitito, y vamos a trabajar nuestra masa, ¿sí? Vamos a utilizar un poquitito de nuestra harina acá. Vamos a echar un poco acá la harina acá sobre la mesa para que podamos trabajar nuestra masa, ¿sí? Vamos a utilizar un palo para estirar. Y vamos a comenzar a estirar con mucha paciencia. Vamos a estirar esto para que podamos después armar las tiritas, ¿sí?
Vamos a ponerle inclusive un poquitito más de harina ahí por arriba para que pueda quedarse mucho más fina nuestra masa, ¿sí? Buscamos más o menos un espesor aproximado de ponerle unos 3 milímetros, ¿sí? Poquitito menos que medio centímetro, ¿sí? Tiene que ser un poquitito fina. Y ya les voy a mostrar las herramientas que vamos a utilizar para hacer este proceso. Vamos a hacer algunos ejemplares nada más. Luego voy a cortar otra vez el video. Y después en el último les voy a mostrar cómo queda, ¿sí? Ahí está. Aproximadamente unos 2 milímetros aproximadamente de espesor, ¿sí? Vamos a cortar acá los bordecitos. Así. Y luego vamos a medir bien esto. Así voy a retirar todo este sobrante. Luego vamos a utilizar todo esto otra vez, ¿sí? La masa que sobra en el último vamos a guardar en la heladera para cuando hagamos otra tanda de masa, ¿sí? Vamos a cortar así y luego ya lo vamos dividiendo, ¿sí? Un dedo aproximadamente, un dedito, así, este dedito aproximadamente, gente, ¿sí? Aproximado, ¿sí? No hace falta andar midiendo demasiado, esto hacemos rápido, a ojo. Utilizamos un cortador de pizza, ¿sí? Un cortador de pizza tiene que tener sí o sí entre sus cubiertos en su panadería casera, porque le va a salvar en muchas situaciones, muchas recetas. Además, esto no es caro, gente, esto cuesta 11.000 guaraní, 12.000 guaraní, ahí en el súper pueden conseguir y pueden tener entre sus herramientas adecuadas. ¿Sí? Estas son herramientas fundamentales, sí o sí necesitamos para muchas ocasiones. Nos facilita la vida esta pequeña herramienta, ¿sí? Ok, ahí estamos. El otra herramienta que vamos a utilizar es nuestra espátula. Esto también, otra herramienta fundamental que tenemos que tener, gente, ¿sí? Ok, acá ya tenemos todito una buena cantidad de dulce de guayaba, solamente en el medio, los bordes están totalmente vacíos, ¿ok? Vamos a comenzar ya a colocar. Lo que vamos a hacer es ir retirando así y lo vamos colocando, gente, ¿sí? Vamos a colocar así. Luego voy a traer vueltita. Colocamos también acá un costadito y vamos a ir colocando un poquitito así cejadito. No vamos a hacer una cruz directamente, ¿sí? Un poquitito cejadito le vamos a colocar. No se me rompió acá. Ok, ahí está. Miren, ahí está, gente, ¿sí? Vamos a probar otro. Justo vino la lluvia y no pude hablar fuerte. Miren, en un costadito vamos a dividir, vamos a poner en un costadito así. Luego el otro vamos a colocar también en uno de los costaditos. Y a continuación no vamos a hacer una cruz directo, sino que vamos a cejarlo un poquitito de cejadito, ¿sí? Así, para que quede más lindo, ¿sí? Ahí está. Y ahí está. Ahí ya tenemos dos ejemplares. En cada proceso estamos haciendo 3 ejemplares, así que vamos a hacer otro, ¿sí? Vamos a colocar en uno de los costaditos así. Luego en el otro costadito, no tan al costado, ¿sí? Un poquitito tendiendo hacia el medio tenemos que colocar, gente, ¿sí? Luego vamos a cejar un poquitito. Miren el cejadito que le vamos a hacer. Le vamos a cejar un chiquitito, así. Y por último también le hacemos otro cejadito así, ¿ok? Acá esta parte le voy a enseñar algo. Acá tienen que apretar bien en los bordes para que quede bien firme. Y vamos a utilizar una herramienta. Yo en mi caso voy a utilizar un pico para decorar torta. Lo que vamos a hacer acá es apretar acá, gente, acá esta parte para que pueda tener mayor compactación en esta parte del medio y que se pegue más. Miren, así, en esta partecita le vamos a apretar y ahí, ¿cómo quedó?
totalmente distinto. Pueden observar así de costado y pueden observar este. Miren este de costado cómo está y este cómo está. Tiene una pinta diferente, ¿ok? Entonces lo que hacemos es apretamos acá en esta parte donde se une con esta herramienta. Si es posible así, este tipo de pico, que no sea que no tenga mucha punta. Esto solamente tiene una estrellita, así que vamos a hacer así. Apretamos un poquitito, también acá, acá y acá. En los cuatro puntos donde se unen y cómo ya se queda ya bien firme. Miren esto cómo está así. Luego vamos a hacerle el proceso a esta. Estos son pequeños tips que les estoy enseñando para que su pasta flola al final le quede mucho más lindo en la hora de hacer, ¿ok? Termino este proceso y ya nos vemos ya. Voy a ir colocando esto en una asadera y después vamos a pintar con huevo. En este punto ya tenemos que estar precalentando nuestro horno, gente. Vamos a precalentar ya el horno para poder tener ya un horno bien precalentado, ¿sí? 200 grados a 20 minutos aproximadamente, ¿ok? Ok, gente, ya hicimos todo ya prácticamente. Miren cómo quedaron todo. Nuestro horno ya está precalentado a full, familia, así que lo que hacemos acá es pintar antes de llevar en el horno. Preparamos un huevo, una cuchara de leche, una cuchara de vainilla, batimos bien y vamos a pintar completito. Vamos a tratar de hacer que agarre la parte de las masas, ¿sí? Lo menos posible vamos a derramar sobre el dulce de nuestro huevo, pero vamos a tratar de pintar todito, gente, ¿sí? Esto le va a dar una doradura muy linda a su pasta flola y le va a dejar mucho más lindo, ¿sí? Ok, vamos a pintar completito la parte de las tiras, ¿sí? Las tiras y después los costados también, ¿sí? Ok, gente, voy a terminar de hacer este proceso y luego ya voy a llevar en el horno. El horno ya está precalentado. Hace 10 minutitos que el horno ya se precalentó. No olviden precalentar su horno, gente, porque estos son masa quebrada, es harina leudante. Necesitamos que el horno esté precalentado. Una vez que ya tengamos bien cocinadito nuestro pasta flola, vamos a cocinar en 200 grados en unos 20 minutitos aproximadamente, gente, ¿sí? Una vez que cocinamos todo, ya volvemos acá de vuelta para mostrarle cómo va a quedar el resultado, ¿sí? Nos vemos pronto. Ok, gente, ya sacamos ya del horno nuestras pasta flora, están bien calientes. Miren cómo salieron bien doraditos. Todavía no se secaron bien porque está caliente todavía nuestro dulce de guayaba, así que este es el momento de ponerle coco rallado encima, familia. ¿Sí? Coco rallado, así le vamos poniendo encima, así, antes de que nuestro dulce de guayaba se seque por completo, ¿sí? Para que el calor y el calor del dulce de guayaba absorba más a nuestro coco y se quede más impregnada, más pegada por nuestra pasta flora, ¿sí? Así que apenas salido del horno ya le colocamos. Todavía no le quitamos del moldecito porque ese, una vez que se enfríe bien, recién vamos a poder quitar, ¿sí? Una vez que se enfríe bien, la masa va a secarse. Ahora está hablando todavía, tocando así, ¿sí? Una vez que ya vaya enfriándose, la masa se va a secar bien. Y ahí es donde vamos a retirar de los moldecitos nuestras patas flora. Así que una vez que llegamos en este momento, ya les voy a mostrar cómo va a quedar, ¿sí? Vamos a dejar que se enfríe bien. Y una vez que ya podamos sacar, les mostraré cómo sacar con un cuchillo, cómo sacar nuestra pasta flora de los moldecitos, ¿sí? Ok, mi gente linda, finalmente llegamos a la última parte de nuestro proceso de pasta flora. Miren cómo queda nuestro pasta flora, tan lindo, bien casero. Esto se puede vender tranquilamente, gente. Voy a mostrarles el último proceso, cómo quitar de estos moldecitos. Aparentemente parece fácil, pero yo les quiero enseñar porque a mí me ha complicado mucho cuando yo inicié a hacer esto y no sabía despegar, se me rompía todo un tema era, gente. Así que voy a bajar un poquitito más. ¿Cómo hacemos esto? Primero tenemos que
dejar que se enfríe bien. Tiene que estar bien frío. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Esto no se despega así, ¿sí? No sale así. Esto se despega con un cuchillo. Con un cuchillo que tenga una buena punta así, ¿sí? Lo que hacemos es, en estos lugares donde tiene, miren esta parte ondulada, esta parte, ahí es donde vamos a ir metiendo el cuchillo y vamos a ir haciendo que se afloje. Miren, metemos acá, esta parte, miren ahí de cerca, ahí, metemos acá y lo vamos aflojando así. Aflojamos, luego metemos en el otro, metemos en el otro, metemos en el otro. Miren, en ningún momento el dulce de guayaba llegó hasta acá. Por eso yo le decía, hay que poner solamente la parte del medio, porque si el dulce de guayaba llegaba acá, se iba a endurecer en el horno y era difícil despegar esto, ¿sí? Así que en cada onduladito que hay, así, le vamos metiendo la puntita, nada más, apretamos nada más, ¿sí? No hace falta demasiado levantar ni nada, solamente lo que hacemos es apretamos así, lo vamos apretando y así lo vamos repitiendo hasta que sintamos que ya está flojito. En este caso ya está flojito y mire cómo sale. Bien, tranquilamente sale nuestra pasta flora bien enterito y bien lindo, ¿sí? Vamos a hacer de vuelta otro proceso para que vean cómo se hace. Miren, lo que hacemos es metemos acá en la parte donde acá en la parte onduladito, metemos, nada más metemos el cuchillo así. No hace falta levantar, solamente metemos, ¿sí? Metemos. Luego vamos metiendo, podemos hacer intercalado, ¿sí? Podemos hacer intercalado. Una vez que ya le vamos dando vuelta, ya solo se va aflojando, miren, así. Y ahí recién sale, ¿sí? Ahí está la mano. Este es el proceso de cómo hacemos, despegamos de los moldecitos. Prácticamente les di todos los secretos y todos los tips para hacer su pasta flora en casa y para vender. Y por último, voy a traer una bolsita, le voy a mostrar cómo queda. Por último, ya para entregar a vender nuestros productos individualmente, podemos colocar estos productos, ya podemos colocar en bandejitas y papel film, si vamos a vender así en cantidad. O podemos vender individualmente a nuestro vecino, podemos vender individualmente, colocamos en un canasto de desayuno, lo que sea. Y usamos así, bolsita PP. Este tipo de bolsita PP. Miren, así se consigue en donde se vende plásticos y en ese también, ¿sí? Ahí queda espectacular. En este queda espectacular. Pueden sellar, yo por lo general lo sello y lo dejo así, ¿sí? Así. O pueden atarlo si quieren con algo, así. Y ya lo tienen para la venta. Así que ese era nuestro videito de hoy, gente. Espero que les haya gustado. Se volvió un poquitito largo, pero lo importante es perder media hora de tu tiempo y llevarte un tutorial que te va a hacer enseñar 100%. Te va a hacer casi profesional ya, porque después ya vas a ahorrarte muchos problemas. Todos los tips que le enseñé que iban a tener problemas y el video era cortito y todo resumido, ¿sí? Así que manito arriba. No olviden que ya tenemos nuestro libro en español, en inglés. Ya puse todos los enlaces en el apartado de comunidad y también está en la parte de encabezado de nuestro canal. Nuestro libro se llama Pan en Casa y en inglés también Pan en Casa. Todo igual, solamente traducido, solamente cambia la portada. Pueden entrar en Amazon, adquirir lo que están en Amazon en Estados Unidos y Sudamérica con Amazon.com. Lo que está en España en Amazon.es y en lo que están en México, Amazon.com.México, ¿sí? Nos vemos pronto, gente. Manito arriba. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.